Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. En primer lugar tenemos al ADN, que está del lado derecho. ADN o ácido desoxirribonucleico está presente en las células y constituyen entre el 5 y el 15% del peso de una célula. Se definen como polímeros lineales, complejos y de alto peso molecular, formados por unas subunidades o monómeros llamados nucleótidos. El ácido desoxirribonucleico está compuesto, como ya lo mencioné, por nucleótidos, pero los nucleótidos están compuestos a su vez por un grupo fosfato, que en este caso nuestro grupo fosfato está de color blanco. Los nucleótidos del ADN también tenemos que se encuentra formado por un azúcar, solamente que el azúcar que lo conforma es la desoxirribosa. ¿Esto por qué? Porque nuestro azúcar normal de 5 carbonos tenemos en el grupo pentosa en el carbono 2' un OH. Sin embargo, en la desoxirribosa tenemos solamente el hidrógeno y se pierde el oxígeno, por eso es una desoxirribosa. En nuestro modelo de ADN tenemos a nuestro azúcar, que es la desoxirribosa, representada por un bombón de color rosa. Y lo podemos observar en su estructura. Este sería un azúcar, que sería la desoxirribosa, seguida de un grupo fosfato, de un azúcar, de un grupo fosfato, de un azúcar y así sucesivamente en todo el ADN. Los nucleótidos también están formados por bases nitrogenadas. Se les llama de esta forma porque los nitrógenos que posee son muy electronegativos. Se dividen en dos tipos. Los primeros son las purinas, que son aquellas que constan de dos anillos, como la adenina y como la guanina. Y también se dividen en pirimidinas. Las pirimidinas son aquellas que constan de un solo anillo, como la timina y como la citosina. Aquí tenemos un ejemplo de las purinas. En este caso tenemos a la adenina, que está formada por dos anillos, y de pirimidina tenemos a la citosina, que está formada por un solo anillo. En nuestro modelo de ADN podemos observar que nuestra timina se encuentra representada por un color amarillo, mientras que nuestra adenina por un color naranja. Y podemos observar de este lado, como siempre, la timina se enlaza con la adenina, y de este lado también, solo que al inverso. Esto se explicará más adelante. De este lado tenemos a la adenina y este lado a la timina, de este lado a la timina y de este lado a la adenina, y así sucesivamente en todo nuestro ADN. En cambio, tenemos después a nuestra citosina de color rojo y a nuestra guanina de color verde. Estas siempre se van a enlazar de la misma manera. Como observamos de este lado se puede ver que está nuestra citosina y enfrente nuestra guanina. Y de este lado nuestra guanina y de este lado nuestra citosina, y así en todo el ADN sucesivamente. Pero ¿cómo es que se atraen mutuamente? Pues es a través de los famosos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos una muestra de una hebra de ADN, donde tenemos de este lado nuestra base nitrogenada de la citosina y de este lado a la guanina. Y estos funcionan porque el nitrógeno es un átomo muy electronegativo, y entonces al estar enlazados con los hidrógenos va a tener una carga parcial negativa nuestro nitrógeno. Y cada uno de nuestros hidrógenos va a tener una carga parcial positiva. Y por otro lado, el oxígeno también es muy electronegativo y por tanto también va a tener una carga parcial negativa. Y entonces el oxígeno, con su carga parcial negativa, va a sentirse muy atraído hacia la carga parcial positiva de nuestro hidrógeno, así como nuestro nitrógeno de carga parcial negativa va a sentirse atraído a nuestra carga parcial positiva de nuestro hidrógeno. Entonces, de esta manera es cómo se forman los puentes de hidrógeno, que van a unir a nuestra citosina con nuestra guanina, y aquí se muestran los puentes de hidrógeno. Y también van a unir a nuestra timina con nuestra adenina, y aquí se muestran los puentes de hidrógeno. En nuestro modelo de ADN podemos ver que nuestros puentes de hidrógeno están representados por un círculo de color morado, como se representa aquí, donde nuestra adenina está unida a nuestra timina mediante un puente de hidrógeno. Como podemos ver, nuestro ADN tiene una forma de doble hélice, que se va enrollando. El ADN toma esa forma debido a la orientación de los azúcares. Como podemos ver aquí,
tenemos un azúcar de este lado, una desoxirribosa y una de este lado. Sin embargo, están con una orientación diferente, están del lado contrario o al revés. Pues de este lado tenemos al oxígeno y de este lado tenemos el oxígeno acá abajo, mientras de este lado está aquí arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es enumerar los carbonos de nuestra desoxirribosa. De este lado tenemos el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. En este azúcar pasa lo mismo. Carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. De manera que vamos de un fosfato al carbono 5' y luego a través del azúcar a un carbono 3' pasando por otro grupo fosfato, de nuevo al carbono 5' al 3' del azúcar y a un grupo fosfato. Por tanto, podemos decir que vamos de un 5' a un 3' de este lado, esa sería su orientación. Mientras que del otro lado tenemos enumerados los carbonos de la siguiente manera: carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Lo mismo en esta azúcar. De modo que vamos de 3' a 5', pasando por un grupo fosfato, después al azúcar a través del 3' hasta el 5' y a un grupo fosfato. Y así sucesivamente, y de este lado podemos decir que vamos de un 3' a un 5'. De esta manera estamos formando una estructura antiparalela, en la que, como ya mencionaba, de este lado vamos de un carbono 5' a uno 3' y de este lado de un carbono 3' a uno 5'. Puesto que tenemos grupos fosfato que son muy electronegativos, que son nuestros grupos fosfato que están de este lado y son muy electronegativos, buscan alejarse lo más posible, mientras que de igual forma pues tenemos los puentes de hidrógeno que ya fueron explicados anteriormente. Estos buscan atraerse porque tienen una carga positiva. Los hidrógenos, y ya habíamos explicado que tanto el nitrógeno como el oxígeno, como tienen cargas parciales negativas, se atraen hacia el hidrógeno haciendo un puente de hidrógeno. Entonces, de esta manera es como se forma nuestra estructura de doble hélice, como la podemos ver en nuestro modelo de ADN. Como podemos ver en nuestro modelo, la columna del ADN está unida por enlaces fosfodiéster, donde, como ya habíamos visto, se encuentra una azúcar que es la desoxirribosa, seguido de un grupo fosfato, de un azúcar, un grupo fosfato, un azúcar y así sucesivamente, donde tenemos los números del carbono del azúcar numerados que va desde 5' hasta 3', y del otro lado va primero de 3' hasta que llegue a 5', formando nuestra estructura antiparalela. También podemos observar que nuestros grupos fosfato que están de este lado son muy electronegativos, son los blancos. Entonces, por su electronegatividad lo que intentan es alejarse, mientras que tenemos nuestros puentes de hidrógeno que en este caso están representados por bolitas moradas, y los puentes de hidrógeno lo que intentan y lo que hacen es que se mantengan unidos nuestras bases nitrogenadas, por ejemplo la timina y nuestra adenina. Entonces, esto hace que también se forme esta estructura de doble hélice. Finalmente, el ADN se localiza principalmente en el núcleo de las células, pero solo en eucariotas, así como en el ribosoma, las mitocondrias, los cloroplastos y el citoplasma, pero en procariotas. Sus funciones biológicas incluyen el almacenamiento de la información de los genes y el genoma, la codificación de proteínas, que son transcripción y traducción, y la autoduplicación, que sería la replicación de ADN. Esto para asegurar así la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Nuestro siguiente ácido nucleico es el ácido ribonucleico. Este, al igual que el ADN, está compuesto por un grupo fosfato. En este caso se representa de color naranja y lo podemos ver aquí. El grupo fosfato es lo que le atribuye el hecho de que sea un ácido. Al igual que el ADN, el ARN posee una azúcar. En este caso, la azúcar es ribosa y se representa
con el color rosa de esta manera. En el caso del ácido ribonucleico tenemos en el azúcar la ribosa. ¿Esto por qué? Porque en el grupo pentosa, donde está el carbono 2', sigue conservando su oxígeno a diferencia de la desoxirribosa. Por tanto, permanece el grupo OH y es una ribosa. Al igual que en el ADN, en el ácido ribonucleico existen las bases nitrogenadas. En este caso, pues tenemos similares la adenina, la citosina y la guanina. Sin embargo, en lugar de la timina tenemos al uracilo y están representados de esta manera. Aquí arriba podemos observar al uracilo, seguido de la adenina de color amarillo, seguido de la citosina de color rojo y de la guanina de color verde y seguido del uracilo de color azul y así sucesivamente. Al igual que en el ADN, en el ácido ribonucleico se clasifican en dos partes nuestras bases nitrogenadas. La primera se llama purina, que recordemos que son aquellas que cuentan con 2 anillos, en este caso está la adenina, y las pirimidinas, que solamente cuentan con 1, en este caso está la citosina. La guanina, como cuenta con 2 anillos, también es una purina. Y por último, nuestro uracilo, como cuenta con 1 anillo nada más, es una pirimidina. Como podemos observar en nuestro modelo de ácido ribonucleico, tenemos solamente una hebra monocatenaria, que es esta, a diferencia de nuestro ADN, que tiene una hebra dicatenaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 2 hebras de esta manera. Sin embargo, nuestro ácido ribonucleico solamente tiene una. Esto se ordena, a diferencia del ADN, nada más de un lado de 5' hacia 3', numerando los carbonos que tiene nuestro azúcar, que en este caso es una ribosa. Existe una estructura secundaria, pues la cadena simple del ARN suele plegarse debido a que en regiones cortas se produce un apareamiento de las bases nitrogenadas. También existe una estructura terciaria del ARN y corresponde al ampliamiento y agrupamiento de las bases nitrogenadas en la presencia de puentes de hidrógeno entre ellas en distintas zonas de esta molécula. Un ejemplo de ello es el ARN de transferencia. Existen 3 tipos de ARN. El primero es el ácido ribonucleico mensajero. Es el que se encuentra en menor cantidad y no rebasa el 5% del ARN total de las células. Es lineal, de tamaño variable, y la secuencia de bases que contiene es la misma que tiene el ADN, ya que se sintetiza a partir de él y es necesario para la síntesis de una proteína, ya que define la secuencia de los aminoácidos. Esta es una función muy importante que tiene el ácido ribonucleico mensajero. Nuestro segundo tipo es el ácido ribonucleico ribosomal. Es el más abundante en la célula, pudiendo llegar hasta el 80% del total del ARN que posee la célula. Tiene una función estructural, ya que se encuentra formando a los ribosomas, organelos celulares, e interviene directamente en la síntesis de las proteínas. Nuestro tercer y último tipo de ARN es el ácido ribonucleico de transferencia, que son moléculas pequeñas que contienen entre 73 y 93 nucleótidos. La cadena sufre una serie de plegamientos o dobleces por los que se forman 2 o 3 asas, como se presenta en dicha ilustración, formando una hoja de trébol. Existen en las células alrededor de 60 moléculas de ARN de transferencia diferentes, así que por lo menos hay uno para cada tipo de aminoácido, debido a que su función es transportarlos del citoplasma al ribosoma para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Por último, el ARN también se localiza en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso, también en los ribosomas, y en la célula procariota el ARN se sintetiza en el citoplasma. En cambio, en la célula eucariota, el ARN se sintetiza en el núcleo y posteriormente se desplaza al citoplasma donde realiza su función. Y como ya observamos con nuestros 3 tipos de ARN, en general la función principal del ácido ribonucleico es
transferir la necesidad del código genético para la creación de las proteínas del núcleo al ribosoma.